mom, I say, Idaho. It was always my dream to be an actor. When I was younger, my parents... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Este vídeo no va a ser muy largo porque es tan solo una actualización. Y es que muchas personas han estado preguntando sobre el collab de Face Fusion. Si no sabes qué es Face Fusion, pues se trata de un cambiador de rostros impulsado por inteligencia artificial, la cual tiene esta interfaz que ven aquí. Y por supuesto lo pueden instalar en sus computadoras, claro, descargándose el código y ejecutando estos comandos que ven aquí. Pero ¿qué es lo que pasa si no tenemos una buena tarjeta gráfica? O de hecho no la tenemos, pues la única solución es utilizarla en Google Colab o en alguna otra plataforma en la nube. Y bueno, si vamos a la página en GitHub donde se encontraba el cuaderno de Colab, pues veremos que ya no está. Y si vamos a la página de Face Fusion tampoco lo encontraremos. Pero no se preocupen porque en la comunidad siempre hay personas que encuentran una forma de utilizar estas herramientas. Y por eso aquí tenemos nuestro collab Face Fusion, eso sí, la versión 2.3.0. Y verán que es muy sencillo de utilizar. Como siempre, antes tienen que conectarse. Y claro, deben haber iniciado sesión con su cuenta de Google. Y se me olvidaba, no importa qué, siempre tienen que cerciorarse de que estén conectados a una GPU. En este caso, T4 GPU. Y aquí arriba debe estar seleccionado Python 3. Con eso listo, presionamos en guardar. Vemos que se está conectando nuevamente. Y bueno, ya está, ya tenemos nuestra RAM y nuestro espacio en el disco. Ahora solo nos queda ejecutar las celdas. Vamos a entorno de ejecución y presionamos en ejecutar todo. Nos saldrá esta advertencia, pero nosotros de igual modo presionamos en ejecutar. En todo caso, si tienen dudas o no confían en este cuaderno, pueden utilizar un correo electrónico que no sea el oficial, ese que utilizan como respaldo. Y bien, las dos primeras celdas ya están ejecutadas y la última está corriendo. Si ven esta advertencia o este error, simplemente ignórenlo. Por lo que veo, tal vez no sea algo importante. Lo que sí tienen que tomar muy en cuenta es que al final tendrán estos enlaces. Al que tienen que ingresar para empezar a utilizar Face Fusion es a este que ven aquí. Así que eso vamos a hacer. Y bien, ya tenemos nuestra interfaz. Si lo están probando se habrán dado cuenta de que demora un poco, pero al fin tenemos nuestra interfaz. Y es la versión 2.3.0. Y bien, aquí empezamos a configurar todos los parámetros. En primera instancia seleccionamos el cambiador de rostros, que ya estaba seleccionado, pero también podemos seleccionar el Face Enhancer para tener una mejor resolución de nuestro vídeo. Aunque ya les digo, Face Fusion no se caracteriza por darnos una buena resolución en sus vídeos, pero si marcan Face Enhancer tendrán un resultado un poco mejor. En cuanto al modelo del Enhancer, tenemos estos que ven aquí. Nosotros nos quedamos con el 1.4. Y en cuanto al modelo para el cambio de rostros, pues nos quedamos también con este. Tomen en cuenta que con otros modelos, tal vez la sesión se detenga por haber alcanzado el límite en cuanto al uso de la memoria. Hablando del espacio y la memoria que nos brinda Google Colab, tenemos que mantener seleccionado CUDA para aprovechar toda esa memoria que nos da precisamente Google Colab. Y bueno, lo demás no es muy importante. Ahora sí vamos a probarlo y verán que sí funciona. Así que en primera instancia vamos a cargar nuestro vídeo. Y recuerden no exagerar con el peso de los vídeos. Tengan en cuenta que este es un cuaderno de Colab y no podemos exigirle demasiado. Nuestro vídeo ya está listo. Ahora lo que nos toca es cargar el rostro que queremos utilizar en nuestro vídeo. Nosotros vamos a trabajar con este rostro. Y ya pueden ver que tienen una previsualización en esta parte. Para tener mejores resultados deben tener un rostro que sea legible y esté enfocado. Y obviamente para que se vea aún más natural, pues procuren que el tono de piel sea el mismo. Es algo que yo no tuve en cuenta, por eso ven que el tono de la piel del rostro es más claro que el del cuerpo.
Pero eso no es lo importante en este ejemplo. Si les gusta la previsualización podemos continuar, y es que tenemos muchas más opciones. Como ven, se ha identificado 3 rostros. Obviamente nosotros vamos a hacer este deepfake al rostro principal, al de la chica. Los otros 2 no nos interesan mucho. Y bueno, eso es todo. Ahora pueden presionar en Start. Si nos dirigimos a nuestro cuaderno, verán que el proceso ya ha comenzado. Son 264 fotogramas. Y con cada uno de estos se está haciendo el cambio. Y bien, después de un tiempo tenemos nuestro resultado. Y bien, ¿qué es lo que opinan? Si les gusta el resultado, lo pueden descargar presionando en este botoncito de aquí. Y esta es la comparación entre ambos vídeos. I say, Idaho. It was always my dream to be an actor. When I was younger, my parents... Así que ahí lo tienen, completamente funcional hasta el día de hoy. Si estás viendo este vídeo en el futuro, tal vez esta opción ya haya caducado. En todo caso, déjenme en los comentarios si funciona o no. Y bien, ese ha sido el vídeo de hoy. Ya lo saben, cuídense mucho y hasta la próxima.